o que aglomerara los conocimientos suficientes para dar solución a una enfermedad. Es decir, antes no se podían hacer cirugías. En esta serie del Sultán, que les digo, que es como del año 1500, ya practicaban la circuncisión. Y entonces digo, bueno, ¿cómo hace 500 años ya tenían anestesia para que no doliera el hacer ese procedimiento? Ya se hacían los partos, había eunucos, que eran los hombres a quienes les cortaban los testículos. Entonces, y los tenían trabajando en el harén del sultán o de ciertos lugares, y precisamente al cortarle los testículos no tenían ese estímulo sexual hacia las mujeres. Pero entonces yo me cuestiono, ¿cómo hace 500 años ya había esos procedimientos tan, bueno, yo digo, dolorosos, si no hubiese la anestesia y la curación o el saneamiento adecuado? Entonces, bueno, había sanadores para diversas cosas, pero se fue sistematizando lo que es la información hasta tener ya al profesional médico. Aquí en este artículo, ¿ya lo abrieron? ¿Ya lo tienen todos abierto? En sus computadoras. ¿Ya, Nayeli? Nayeli, ¿lo tienes abierto? Sí. Listo. Espero que los demás también. Marta, Angélica, Ricardo, que lo tengan abierto también. ¿Cómo se construye la criminología actual? Ahí en la página 175, en el segundo párrafo de la izquierda, casi a la mitad, dice: cotidianamente componen a la criminología de modo integrado son demografía, geografía, estadística, biología, antropología, derecho, derechos humanos, penología, psicología, psiquiatría, política, sociología, trabajo social. Esto basándome en el plan de estudios de la licenciatura. Es decir, cuando la licenciatura en criminología se construye, se buscaron ciencias que convergieran con lo criminal o que también trataran el tema. Pero la criminología se construye, o la licenciatura se construye en específico, para tener un profesional que se dedique por completo a la criminalidad, porque no es del todo el trabajador social quien se ocupa de eso, no es del todo el sociólogo, no es del todo el psiquiatra o el abogado, sino que son ramas que van teniendo cada una de estas, pero el criminólogo es el que debe, por entero, dedicarse a ello. Entonces, es así la construcción epistemológica. Ya si quieren cerrarlo. Y volvemos a esto. Entonces, si me sigues ayudando, Iriana, creo que te quedaste aquí. ¿En qué hizo la medicina? ¿Qué hizo la medicina para moverse desde donde entonces estaba a la situación de hoy? La muerte, por supuesto, que nunca se ha eliminado, y si todavía hay una cierta conjetura en medicina, pero hay un cuerpo substancial del conocimiento médico hoy. Hay más comprensión epistemológica, muchos instrumentos de diagnóstico válidos que rinden una medicina significativa de capacidad de diagnóstico, y hay centenares de modalidades generalmente consistentes y ampliamente eficaces de tratamiento. Hasta ahí, hasta ahí. Fernando, es necesario prender tu cámara. Ángel Martínez, también tu cámara, por favor. Marta, y tu cámara. ¿Tal? Ya nos conocemos, ¿verdad, Ángel? Sí. ¿Desde dónde? Sí, doctor. De hecho, estuve en el anterior diplomado. Doctor, entonces un poco la clase. Listo, sí, Fernando, ya. Sí, sí te entiendo. Listo. Bueno, entonces aquí, como dice, de la medicina. Entonces tiene mejores formas de hacer un diagnóstico de lo que es las enfermedades, y también instrumentos
para medirlos o para descubrirlo. Y principalmente tiene una capacidad de reacción para poder atender esos problemas. Como dice ahí, hay centenares de modalidades y eficaces tratamientos. Es decir, como se ha generado investigación y conocimiento y este se ha divulgado o se ha dado a conocer, pues entonces las personas o los profesionales tienen intercambio de la información y pueden atender mejor estos problemas. Por eso también, qué bueno que estemos aquí de varios estados, porque todos aprendemos de las experiencias de los demás y también de otro país. Oye, Ángel, permíteme, Ricardo, ¿tú ya habías tomado qué diplomado, Ángel? El de criminología preventiva. Entonces yo ya te di esta clase. Del documento no lo recuerdo. Pero la clase sí. Sí. ¿Y cuándo te inscribiste? Para este diplomado, el 2, me parece, de este mes. Ah, bueno, luego platico con Juan José, porque si tú ya viste esto, pues no es necesario que lo veas otra vez, a menos que quieras recordarlo. Pero sí, porque digo, ya lo viste conmigo, entonces sería repetirlo 2 veces. Después platico con Juan y digo, si tienes alguna otra actividad y quisieras retirarte, adelante. Y también después vemos lo del pago de este módulo para con tu caso, porque tú ya lo viste. Entonces, si te quieres quedar, adelante. Y si te tienes que retirar por algo, también tienes esa libertad, hasta el siguiente módulo, como tú lo consideres. Muchas gracias, pero mejor prefiero, ¿no? Para tener otra retroalimentación. Bueno, listo, perfecto. Como quiera, después también hablamos de lo del pago de ese módulo, porque tú ya lo habías pagado. Ricardo, adelante, perdón. Claro, por eso, sí, dime. Así es. Precisamente eso es lo importante de avanzar en la investigación, de que se va descubriendo algunas realidades del momento y después pasan a ser obsoletas. Es decir, lo que curaba algo en su momento, ya posteriormente no lo cura y se sustituye por otro medicamento u otro tratamiento. Actualmente sabemos que el tratamiento del cáncer comúnmente deja sin cabello a las personas porque es agresivo, pero tal vez en 5 años o en 10 años eso deje de existir porque ya se mejoren las maneras de dar el tratamiento. Entonces aquí el comparativo que más adelante Viviana nos va a seguir leyendo es de que en la criminología debemos hacer lo mismo, investigar para saber intervenir, porque ya tenemos problemas tal vez más graves que el cáncer si lo comparamos con la medicina, que es la criminalidad organizada, las formas en las que se manifiestan. No es la misma manifestación como se da en Ecuador que como se da aquí. Aquí es muy grave y si yo fuese extranjero, es más, si yo viviera en Ecuador y me dijeran que viniera a México, yo no vendría. A mí me daría miedo venir a México por las situaciones en las que estamos. Y no es no para que no vengan, sí, que vengan acá al país, pero con cuidado también, ¿verdad? Es decir, es como si quisiéramos ir a Venezuela ahorita, o como si quisiéramos ir a Libia. Es decir, sería algo complicado la situación. Entonces, hay que buscar una mejor manera de entender el fenómeno criminal y darle un tratamiento
para ir reduciendo esto, que es a muy largo plazo. Con Ricardo van a ver eso también, y es que ya tenemos generaciones perdidas, porque ya de por sí los problemas que teníamos, y luego sumándole lo de COVID, es decir, eso nos viene a dar un retraso espeluznante de tal vez 5 años, y de por sí que la evolución no llega para todos, porque la modernidad, eso lo vamos a ver más adelante en las otras clases, pero la modernidad no llega a todos, y también la modernidad genera subdesarrollo. Entonces, podemos avanzar en algunos aspectos y eso nos atrasa en otros tantos. Entonces, tal vez cuando estábamos avanzando un poquito en algo, viene el COVID y retrocedemos gravemente. Y está la criminalidad, teníamos la violencia familiar, el robo, los accidentes de tránsito, y viene el crimen organizado con unas formas de expresión de violencia tan graves que eso nos retrasa tan fuerte en poder avanzar y hacer algún logro significativo. Continúa, Viridiana, por favor. Te quedaste en... Aquí. ¿Te alcanzas a ver? ¿Lo hago más grande? Ahí te quedaste, inconsecuentemente. Aquí. No se te escucha. ¿Estás hablando o no estás hablando? Perdón, es que no le había prendido el micrófono. Ya habías terminado de leer y no te hemos escuchado. Consecuentemente, muchas de las enfermedades serias de la vida se han eliminado y la severidad de la naturaleza de la enfermedad en el agregado se han atenuado perceptiblemente. La esperanza de la vida se ha ampliado gradualmente y es una calidad de vida mejorada en el contexto de la salud. Con todo esto, ¿qué podemos en criminología aprender del progreso de la medicina ha hecho en los 2 siglos pasados? Adelante, por favor. Aquí. El campo de la medicina hizo 4 cosas en los pasados 200 años. 1. Se movió hacia un modelo educativo internacional. Las facultades de la medicina han brotado en instituciones de la calidad de una educación más alta del mundo encima en los 200 años pasados. Y hay una cantidad extensa de cooperación, de interacción, y de intercambio profesionales. Hasta ahí. Es decir, ¿qué requeriríamos si copiáramos el modelo educativo de la medicina? Que la criminología se hiciese independiente, y me refiero en la formación universitaria, porque se le tiene muy ligada a las facultades de Derecho. Yo estudié en una facultad de Derecho, y en otras escuelas más también se tiene así. El CLEU, bueno, donde tú estudiaste, Viridiana, es facultad de todo, facultad de Derecho, Ciencia Política, ¿qué más tiene? Yo estudié en la UAT. Sí, por eso, pero es la facultad de... Derecho, Ciencias Políticas y Criminología. Es decir, 3 campos. Y luego, por ejemplo, en la Benemérita, bueno, en la Autónoma de Puebla, tienen creo que 7 carreras o 7 grados ahí diferentes. Es decir, es muy extenso. Y sí, precisamente con, creo que René Descartes, no, con Augusto Comte, me parece, es cuando se habla de las escuelas, es decir, se fragmenta en campos lo que es el aprendizaje. Y entonces hay escuelas, está la universidad, que se le llama así por tener un universo de profesiones. Y entonces se divide en facultades por conocimientos, es decir, esta escuela está facultada para impartir ciertos conocimientos.
Y en el caso de la criminología, se ha delegado a la Facultad de Derecho, porque está ligada al derecho penal y al delito. Entonces, ¿qué se requeriría aquí? Que se mantenga independiente, porque si la criminología, y es aquí algo a debate, si la criminología se encarga del tratamiento penitenciario y de la restauración social o de la prevención social del delito, entonces correspondería más tal vez a ciencias de la salud o ciencias sociales o a política. Pero por el lado de la criminalística sí corresponde al derecho por la administración de justicia. Entonces, habría que primeramente separar licenciatura en criminología, licenciatura en criminalística y tal vez sí dejar a la criminalística en derecho o aparte, porque también pues el derecho es una parte de la administración de justicia, pero se alimenta de química, de medicina, de otras áreas que mucho tienen que ver también con la salud, porque se ve la odontología, arqueología, antropología y otras más. Y por el lado de la criminología, pues dejarlo en ciencias de la salud posiblemente, porque busca una labor rehabilitadora. Entonces, el ideal sería que se mantenga independiente y que haya acreditaciones de calidad, que es lo que trato ahora yo en mi tesis, es decir, que cumpla con una serie de requisitos para que el alumno sea formado adecuadamente y que esté vinculado con el sector laboral para que se le inserte ahí una vez habiendo sido egresado. Porque pasa esto, que el alumno egresa y hazle como puedas. A ver dónde encuentras trabajo. Aquí la escuela no te va a ayudar a que encuentres trabajo. Se te delega que eso ya depende de ti. Pero la escuela debe vincularse con el sector empresarial o el sector público. Ahorita ahí voy. ¿Qué hacen las escuelas privadas? Una vez, hace muchos años, reflexionaba y dije, pensaba, si el TEC o el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, tuviera la carrera de criminología, sus egresados serían los directores de las empresas de seguridad privada. Los directores. ¿Por qué? Por ese prestigio por el que el TEC lucha y por ese posicionamiento. Porque un egresado bien destacado logra prestigio para sí mismo y para la universidad. Porque entonces dices, ah, bueno, es el director de tal empresa en el área de seguridad. ¿Y de dónde egresó? Ah, pues del TEC. Entonces eso le empodera, le hace grande. En cambio, si dices, no, pues egresé de X escuela y no tengo trabajo, y dices, pues entonces, ¿de qué sirvió? Aquí mi profesor mi director de la tesis me decía, hay que buscar criminólogos que se hayan destacado en algo, porque eso empodera y da prestigio. Y dije, no, pues me la pone difícil, doctor, o sea, ¿quién? Y dije, bueno, Mario, a quien tuvieron ayer, pues fue diputado, y varias cosas así, muy, muy hiperactivo que es Mario. Pero dices, uno, ¿y los demás? Y bueno, tengo una amiga que es investigadora nacional, ella está empoderada, pero es una, y los demás, o sea, necesitamos ser muchos. Entonces, si el TEC diera la carrera, y bueno, para los de Ecuador el TEC es de las escuelas más privadas, más prestigiadas o más comerciales aquí de México. La UNAM es la número 1, esa yo creo que siempre va a ser la número 1. La Autónoma de Nuevo León, donde yo egresé, creo que ahorita está en el lugar número 8 o 10 a nivel nacional. El TEC no sé en qué posición esté, pero es de las más pues prestigiadas. Entonces depende la formación en la universidad y la vinculación laboral que se haga. Entonces por eso que aquí se diga la movilización que tuvo a las facultades de medicina y la calidad de alto nivel, el intercambio entre profesores y otros más. A ver aquí en el chat, ¿qué es el TEC? Disculpen, ya es eso que les decía. Es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
que Monterrey es una ciudad aquí de Nuevo León, es la capital de Nuevo León, pero tiene campus en varios estados o en varias provincias de aquí de México, y es de renombre, es prestigiada la escuela. ¿Alguien había levantado la mano? Osvaldo, ¿levantaste la mano? Sí. Sí, había sido yo. Solamente para comentar todo eso, lo que estaba mencionando, sobre el hecho de que la criminología es multidisciplinaria y por lo tanto también, no, multidisciplinaria porque ocupa varias disciplinas, varias ciencias para su estudio, la criminología. Y por lo tanto también no tiene un vocabulario propio, no sé si sea la palabra correcta, vocabulario, o tecnicismos propios, porque todos los tecnicismos que usamos los tomamos de otras carreras, por ejemplo, psicología, por ejemplo, criminalística, medicina, o sea, no tenemos palabras que sean propias de la criminología. Entonces también eso causa cierto conflicto en tratar de separar. Sí, bueno, ahí sí. Perdón. Sí, bueno, ahí vuelvo con Osvaldo. Es interdisciplinaria porque conecta las ciencias. Multi es cuando tienes una universidad de ciencias, pero no están del todo conectadas. Es decir, si fuese ingeniería y criminología, pues como que no embona completamente. Ahí es multidisciplina. Interdisciplina es que sí conecta, y transdisciplina es ya el generar criminologías específicas, es decir, sumas psicología más criminología y ya tienes una criminología psicológica. Pero como bien decías, son confusiones de términos porque no tenemos un lenguaje propio, que eso es algo que voy a mostrarles más adelante o en la siguiente sesión, donde nos falta de la epistemología y de los términos y de la metodología, es decir, método propio de investigación, términos propios, apoderamiento también, y esa autonomía de la criminología, porque sí dependemos de otros. Y me adelanto entonces un poco, porque ahorita mencionas el tema y da lugar a eso. Si estudiamos el delito, pues entonces no debería ser criminología, debería ser delitología. Así sería. ¿Qué estudia el delito? Pues la delitología. Porque entonces dices, define el crimen y hay una definición del crimen, pero ¿en qué te basas? Es decir, ¿qué conductas son criminales? Y vas a decir, el robo. Bueno, pero el robo, los elementos te los da el derecho penal, no los da la criminología. Dices el homicidio, los elementos del delito en el derecho especial, el derecho penal especial, te los da. Y si dices, bueno, la conducta antisocial, pues la conducta antisocial te la da la psiquiatría. Y luego la conducta violenta, bueno, la conducta violenta la trata la antropología, la psicología. Y entonces no tenemos un objeto de estudio claro, sino que es el que tomamos de otras. Y es necesario el hacer términos propios o ampliar el conocimiento que tenemos. Continúas con el 2, Viridiana, por favor. Abrazó una perspectiva interdisciplinaria y buscó
conciliación intelectual, combinando diversos tipos, niveles y áreas de la exploración en un intento por etiológicamente explicar y entender. No es hoy inusual ver un artículo en un diario médico que el autor ha pasado por disciplinas y docenas de diversas instituciones. Hasta ahí. Punto número Es decir, hasta ahí. Es decir, si aquí nos diéramos a la labor, tú y yo, por ejemplo, tú del Autónomo de Tlaxcala, yo del Autónomo de Nuevo León, hacemos una investigación en conjunto y se publica, y entonces tenemos ese intercambio cultural e institucional, o con cualquiera de los de Ecuador, podemos investigar algún fenómeno, damos nuestras perspectivas, y qué maravilla, o sea, una investigación binacional, México-Ecuador, de varias instituciones, y se genera un conocimiento, ahí como dice, internacional, institucional, y entonces los investigadores han pasado ya por otros campos. Por eso que se fomente el intercambio escolar, es decir, en las escuelas se nos invita a que estudiemos en otros lugares para tener esos aprendizajes que hay en otros sitios. Ahorita en mi doctorado se supone que estoy haciendo una movilidad en República Dominicana, pero pues es movilidad digital porque pues no se permite viajar. Entonces se desaprovecha esa oportunidad. Yo hubiese querido hacerla en Costa Rica para la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas, o en algún otro lugar, también está el ILANUD, ahí en Costa Rica, pero bueno, no fue posible. Entonces, hay que hacer ese intercambio institucional de profesores y también el divulgar o dar a conocer esas experiencias. Por eso ahí dice, no es inusual ver un artículo en un diario médico, porque a través de los artículos se difunde el conocimiento. Y ahorita tenemos infinidad de revistas, por ejemplo, la revista que les enseñé al inicio de las diapositivas. Ahí ustedes van a conocer lo que se lee, lo que se ha escrito en Colombia, en Pakistán, creo que tenemos uno de Marruecos, de España, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos de América, de Canadá. Entonces, logran ver lo que en otros lugares se hace y también es un aprendizaje. Y luego el 3, adoptó el principio de diseño experimental y evidencia basada en la evaluación. Aquí también debemos de dejar de especular sobre los fenómenos de la criminalidad, y parte de la especialización, que es este diplomado, entre otros, es tomar el fenómeno escolar para estudiarlo y atenderlo. Es decir, ver las experiencias que otros han hecho, los modelos que se han implementado, aprender de eso y tratar de aplicarlos en los contextos en donde nosotros estemos. Y también hacer las evaluaciones, es decir, esto se trabajó en algún lugar, evaluemos a ver si funcionó. Naciones Unidas tiene, déjense los envío, lo busco y para enviárselos. Se llama 100 programas de prevención para inspirar acciones alrededor del mundo. Y son programas, no deja ver la página, déjenlo busco de otra manera. Son programas que se hicieron en localidades pequeñas, en lugares así muy específicos y que dieron resultado. Entonces se sistematizó esa labor y se da a conocer para que otros puedan aprender de ellas. No me aparecen. Antes era gratis. A ver.
A ver, ya se los busco, esperen. Sean pacientes. Ya va, ya va. Fíjense que no lo encuentro como anteriormente era. Pero les dejo aquí la liga para que ustedes lo exploren. Y en ese otro pueden descargar algunas experiencias que se narran. Hay que estar bien con el sector político porque la aprobación y los recursos, pero también el gobierno no tiene la capacidad para hacer investigación científica, por eso lo debe hacer la escuela o nosotros como particulares, y del fenómeno o el problema que surja, investigar desde la escuela y dar la posible solución al sector político. ¿Me ayudas a seguir leyendo? Viviana, aquí. Por favor. En criminología no podemos eliminar el crimen más que los médicos no pueden eliminar la mente. Pero podemos, la muerte, pero podemos como medicina reducir la severidad de la naturaleza del crimen en el mundo entero del siglo XXI. Adoptar la misma orientación estratégica que lo hizo medicina. En primer lugar, invitar a aumentar la presencia de la criminología en las universidades en el mundo y las universidades en México. Si se desea realizar la justicia, aumentar el sentido de la paz, mejorar estabilidad socioeconómica, obtener una inversión más externa, y reducir la corrupción en el país. Se necesita tener programas educativos de la justicia y las universidades. Puede tomar una generación o más para tener los impactos deseados, pero trabajará. Los grandes desafíos ponen a continuación para todos y para mí, pues respondemos mutuamente a las injusticias en el mundo alrededor de nosotros. Hay gente que se alimentarán, filones y bosques que se protegerán, vida en todas las formas que se preservarán, y males que se enderezarán en muchas esferas. Aferrándose en este modelo estratégico propuesto, podemos mejorar los ambientes en los cuales vivimos y, consecuentemente, la justicia y la equidad serán visitantes más frecuentes a nuestros hogares, a nuestras vecindades y a nuestras naciones y a nuestro mundo. Así es.